Bueno, hoy he querido que exploremos el tema del culto al Sagrado Corazón de Jesús de la mano de Benedicto XVI. Para eso, primero interesante algo de historia, dónde surgió este culto al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, lo que he encontrado es que nació en el año 1680, a los inicios del siglo XVII, con San Juan Eudes y con Santa María Margarita Alacoque en 1690. Sin embargo, la devoción se remonta a los siglos XVIII, XIII y XIV, recibiendo la primera aprobación pontificia un siglo más tarde. Y en 1856 el Papa Pío IX extendió esta fiesta a toda la Iglesia y en 1928 Pío XI le dio la máxima categoría litúrgica en la reforma posconciliar. En esa época, pues el Papa Pío XI renovó profundamente sus textos con base en un formulario de la misa compuesta por orden de Pío XI. De entre los principales exponentes de esta devoción popular podemos destacar, pues obviamente a Santa Margarita María Alacoque, la confidente del corazón de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se apareció a Margarita, una joven religiosa de la Orden de la Visitación, para transmitir su mensaje de misericordia y confianza, expresada en el corazón humano y divino del Verbo encarnado. El culto al Sagrado Corazón de Jesús obtuvo a partir de entonces gran impulso y se expandió por toda la Iglesia. Luego, San Claudio de la Colombière, gran apóstol del Sagrado Corazón, le dio una gran importancia a su apostolado, que consistió en un apoyo inestimable que prestó justamente a Santa Margarita María. Luego también tenemos a Santo Domingo Savio, cuya oración predilecta era la corona al Sagrado Corazón de Jesús para reparar las injurias que reciben de los herejes infieles y malos cristianos. San Juan Eudes es una figura muy importante porque pues gracias a su acción esta devoción dejó de ser exclusivamente privada y se tornó pública y oficial. El Papa Benedicto tiene algunos escritos muy importantes sobre el tema. Entre ellos escribió una carta que justamente, vengan y les digo exactamente qué día para que la puedan encontrar, en mayo 23 del 2006, en el 50º aniversario de la encíclica Aurietis Aquas, que es la encíclica en la que Pío XII instaura de nuevo hace alusión a esta devoción al Santísimo Corazón de Jesús. Entonces el Papa escribió una carta al que era en el momento el superior general de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolbenbach, y empieza así, habla de las palabras del profeta Isaías que dicen: sacaréis agua con gozo de los ontanares de salvación, tomando a Isaías 12:3, con las que inicia esa encíclica en la que Pío XII recordaba el primer centenario de la extensión a toda la Iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y que, dice él, pues no han perdido nada su significado 50 años después. Al promover el culto al corazón de Jesús, la encíclica Aurietis Aquas exhortaba a los creyentes a abrirse al misterio de Dios y de su amor, dejándose transformar por él. Qué lindo, ¿no? Porque no es solamente el orar, el tener devoción,
sino que implica un abrirse a este misterio de Dios y de su amor, y que siempre de la mano de Benedicto XVI, él nos exhorta a catequizarnos, a conocer el misterio de Dios y de su amor, ¿verdad? Porque es un misterio que fue revelado, que nos es revelado, y que la Iglesia como madre nos enseña constantemente, y a la vez tener esa disposición para dejarnos transformar por el misterio del amor de Dios. Entonces, 50 años después, decía el Papa Benedicto en 2006, sigue en pie la tarea siempre actual de los cristianos de continuar profundizando en su relación con el corazón de Jesús para reavivar en sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez mejor en su propia vida. Entonces aquí vamos profundizando, ¿no? La fe en el amor salvífico, el amor que salva, en el amor que se conmueve en sus entrañas con el ser humano y su pequeñez. El costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos invita a acudir la encíclica Aurietis Aquas. Vuelvo a decir en qué contexto estamos mencionando esta encíclica. El Papa Benedicto escribió una carta en la conmemoración de esta encíclica, que fue la que de alguna manera conmemoraba los 100 años de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, escrita por Pío XII. Y cita: debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. De este modo podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo la mirada en Él, hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los demás. Esto es bien lindo porque, como dice el Papa Benedicto en su libro Mirar a Cristo, cuando nosotros no hemos experimentado suficientemente el amor, es como si no hubiéramos nacido. Y constantemente vemos que esta neurosis universal del ser humano consiste en la falta de experiencia del amor. En medio de los seres humanos constantemente experimentamos un amor condicionado, un amor castigador, que no es amor. Y fíjense que el culto al Sagrado Corazón nos llama a centrar nuestra vida en la experiencia del amor de Dios. ¿Para qué? Para poderlo testimoniar después a los demás. Para que nuestro catolicismo no sea una experiencia de la ley de Dios, solamente los mandamientos, como antes de que viniera Cristo, que en nuestros corazones pone el sello de su divina voluntad. Entonces, dice el Papa, de hecho, retomando una expresión de mi venerado predecesor Juan Pablo II, junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio destino. Fíjense que vivimos en un mundo en donde el sentido de la vida y el propio destino está puesto en lo que hacemos, en las obras, en lo que hacemos en la vida profesional, en llevar a cabo nuestros sueños, etc. Y aquí nos llama el Papa, citando estas palabras de Juan Pablo II, a que el auténtico y único sentido de la vida y el propio destino es dejarnos transformar por el amor de Dios. Este es nuestro destino, el amor, a comprender el valor de una auténtica vida cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De este modo, y esta es la verdadera reparación exigida por el corazón del Salvador,
sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, podrá edificarse la civilización del corazón de Cristo. Entonces fíjense que aquí, como siempre, la transformación de mi vida, el alejarme de ciertas perversiones del corazón, y para eso pues tengo que conocer el corazón, tengo que conocer mi corazón, para alejarlo de ciertas perversiones, de esa tendencia del ser humano a concentrarse en sí mismo, a hacer que el mundo gire alrededor de mis preferencias, a hacer que incluso Dios gire alrededor de mis preferencias y mis fobias, y unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. Eso es como el sello del cristianismo, ¿verdad? Nosotros vivimos cada uno como ovejas perdidas en nuestro propio mundito, en nuestro propio planeta. Y Jesús, con la fuerza de su amor que sale del costado de su corazón, nos atrae hacia sí, nos transforma en amor para el prójimo. Entonces, el Papa nos dice, hay que conocer el amor de Dios en Jesucristo. En Jesucristo se nos revela plenamente este amor de Dios. Y dice que en su encíclica Deus Caritas Est, he citado la afirmación de la primera carta de San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Entonces ahí se resume la vida del cristiano, en conocer cada vez más el amor de Dios y creer en Él, entregarnos a Él, dejarnos transformar por Él. Para subrayar que en el origen de la vida cristiana está el encuentro con una persona, no una decisión ética, no una decisión moral, nos dirá el Papa al inicio de esta encíclica, sino el encuentro con este amor. Dado que Dios se ha manifestado de la manera más profunda a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose visible en Él, es en la relación con Cristo que podemos reconocer quién es verdaderamente Dios. Esto lo cita de la encíclica Aurietis Aquas. Es más, dado que el amor de Dios ha encontrado su expresión más profunda en la entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la cruz, al contemplar su sufrimiento y muerte, podemos reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Por otro lado, este misterio del amor de Dios por nosotros no constituye solo el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús. Es, al mismo tiempo, el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el mismo cristianismo. De hecho, solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro Redentor, a quien traspasaron. Juan 19:37. Entonces miren cómo aquí el Papa nos está llevando de lo que podría ser solo una devoción al corazón de Jesús y nos dice, esta devoción es tan antigua como el cristianismo. Es el fundamento que tiene que guiar toda nuestra vida cristiana y toda devoción, porque es este misterio del amor de Dios por nosotros, el encuentro con este amor, el entregarnos en sus manos y el dejarnos transformar en amor de Dios, que consiste realmente el cristianismo mismo. Entonces esta encíclica Aurietis Aquas de Pío XII recuerda que la herida del costado y la herida de los clavos han sido para innumerables almas los signos de un amor que ha transformado cada vez incisivamente su vida. Se trata de eso, de pasar de lo que podría ser solo una devoción a algo que transforma nuestra vida.
Reconocer el amor de Dios en el crucificado se ha convertido para estas personas en una experiencia interior que los ha llevado a confesar junto a Tomás, Señor mío y Dios mío, permitiéndoles alcanzar una fe más profunda en la acogida sin reservas del amor de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este tema sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de la mano de Benedicto XVI. Que se entregó, puerta del cielo, en tu vientre se encarnó. Aún antes de la última cena, fuiste la hostia viva del Señor. Canto a ti, María, Madre de Dios y Madre mía, casa de Dios, oasis del amor. Seguimos entonces con este tema sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de la mano de Benedicto XVI. Estamos leyendo su carta con motivo de el 50º aniversario de la encíclica Aurietis Aquas, con la que el pontífice Pío XII promovía el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, decíamos que el experimentar el amor de Dios es lo que queremos al dirigir la mirada al corazón de Jesús. El significado más profundo de este culto al amor de Dios, le llama el Papa, cristianismo es el culto al amor de Dios. Solo se manifiesta cuando se considera más atentamente su contribución, no solo al conocimiento, sino también y sobre todo a la experiencia personal de ese amor en la entrega confiada a su servicio. Entonces dice el Papa, obviamente experiencia y conocimiento no pueden separarse. La una hace referencia a la otra. Además es necesario subrayar que un auténtico conocimiento del amor de Dios solo es posible en el contexto de una actitud de oración humilde y de generosa disponibilidad. Entonces no basta con solo conocer el amor de Dios, hay que implicarse en esta disponibilidad para que sea el amor de Dios el que moldee nuestra vida. Entonces, partiendo de esta actitud interior, la mirada puesta en el costado traspasado de la lanza se transforma en silenciosa adoración. La mirada en el costado traspasado del Señor, del que salen sangre y agua, nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia que de ahí proceden. Esto lo cita de Aurietis Aquas y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están comprendidas en el culto al corazón de Jesús. Entonces, fíjense, por eso es tan importante esta contemplación del costado de Jesús, del cual salen sangre y agua, y que la Iglesia nos dice, de ahí brotan todos los sacramentos de la Iglesia, de los cuales se nutre nuestra vida cristiana. Todo es gracia, dirá Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso, dejarnos moldear por el amor gratuito de Dios nos ayuda a mantenernos en esa humildad de que en este mundo no hay personas mejores o peores, sino que todos vivimos de esto que brota del amor traspasado del corazón de Jesús. Y aquí él define la fe de una manera que me parece bien interesante. Dice, la fe comprendida como fruto del amor de Dios experimentado es una gracia, un don de Dios. Entonces, fíjense cómo es importante esta experiencia del amor para que el fruto de esa experiencia sea la fe. Somos nosotros testigos
y apóstoles del amor de Dios? ¿O somos testigos de el amor condicionado del ser humano, siempre juzgando, siempre combatiendo, siempre criticando, siempre avergonzando? Muchas veces en nuestra vida eso es lo que prima, incluso al interior de nuestro corazón. Esas son todas estas perversiones de nuestro corazón en donde cada uno de nosotros tenemos por lo general un crítico interno despiadado que nos juzga, que nos exige, que no nos deja descansar, a veces ni siquiera por la noche, y que hace lo mismo con los demás, que siempre está en esa vigilia de la crítica, del juicio, del combate, de la exigencia, que siempre nos toma por el cuello y nos mantiene con una humildad falsa, no con la humildad de quien se sabe amado inmerecidamente, sino con la humillación de quien cree que no merece nada. Entonces, el hombre podrá experimentar la fe como una gracia solo en la medida en la que él la acepta dentro de sí como un don del que trata de vivir. Por eso los santos tienen esta naturalidad y no sentirse mejores que otros, porque viven de este don que brota del corazón de Jesús y tratan de vivir de ese don. El culto del amor de Dios al que invitaban a los fieles la encíclica Aurietis Aquas debe ayudarnos a recordar incesantemente que Él ha cargado con este sufrimiento voluntariamente por nosotros, por mí. Él es quien carga con mis enfermedades, con mis heridas, con mis defectos, con mis pecados. Es porque Él los carga y los transforma que yo puedo ser católica, no porque yo sea de una raza diferente y mejor. Cuando practicamos este culto, no solo reconocemos con gratitud el amor de Dios, sino que seguimos abriéndonos a este amor, de manera que nuestra vida quede cada vez más modelada por Él, modelada nuestra vida por el amor de Dios. Y todos los días necesitamos convertirnos a este amor, porque todos los días vemos esta perversidad de nuestro corazón que trata de acumular, de tratar de presentarse delante de Dios como seres perfectos que venimos por una recompensa por lo buenos que somos, seres que miramos a los demás por encima, así desde las alturas, separándonos siempre de la raza humana, ¿no? Dios, que ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es Él el que derrama este Espíritu Santo de unión, no de división. Nos invita incansablemente a acoger su amor, a vivir del amor. Y el amor expulsa el temor. Y nosotros hay miles de estructuras temerosas. Vivimos constantemente en el estrés, en el miedo, en la ansiedad. Y nada, amanezco llena de estrés y de ansiedad y sigo el día como si nada. Y resulta que no puedo darme ese lujo de caer en entregarme a estas estructuras de la personalidad que lo que han experimentado es el desamor. Jesús quiere descender a todos esos infiernos de desamor para que acoja constantemente su amor y viva de esa fortaleza, de esa confianza, de esa fuerza del amor que quita el temor. La invitación a entregarse totalmente al amor salvífico de Cristo y dejar que cada quien se entregue al amor salvífico de Cristo según su propio llamado. Yo no puedo obligar a nadie a conocer el amor de Dios y a creer en Él. En eso cada quien vive su propio camino, su propio ritmo. No soy yo quien debo decidir cuándo es que otra persona puede tener este despertar espiritual y reconocer el amor de Dios en su vida y entregarse a Él y a su transformación. Entonces, este entregarme es personal y al mismo tiempo, cuando yo me abro de manera misteriosa a otros, a este don del amor, pero no desde lo que yo haga, sino desde lo que me voy convirtiendo, desde lo que soy. Por este motivo, este culto al Sagrado Corazón de Jesús, totalmente orientado al amor de Dios
que se sacrifica por nosotros, tiene una importancia insustituible para nuestra fe y para nuestra vida en el amor. Lo que nos está diciendo el Papa es: todos los días es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Todos los días volvemos a reiterar este culto a su amor, a mirar a Cristo, a mirar su costado traspasado lleno de amor, que se entrega hoy nuevamente por mí. Y se entrega hoy nuevamente por el otro, por el que está a mi lado, por el que me cae mal, por el que está alejado. También por ello se entrega. ¿Me voy a dejar modelar por la mirada de amor de Dios y su misericordia y su compasión? ¿O voy a dejarme impregnar de las deficiencias de mi corazón humano? Quien acepta el amor de Dios interiormente queda plasmado por él. El amor de Dios experimentado es vivido por el hombre como una llamada a la que tiene que responder. Voy a volver a leer este párrafo. El amor de Dios experimentado es vivido por el hombre como una llamada a la que tiene que responder. Toda nuestra naturaleza caída es una llamada a vivir en el desamor, en el miedo, en el estrés, en la crítica, en el juicio, en el combate, en el castigo. Y el amor de Dios que contemplamos en el Sagrado Corazón de Jesús es una llamada que nos dice: responde. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te sostiene. Es por Él que vives. No te enorgullezcas. La mirada dirigida al Señor que Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Es por sus méritos que la Virgen María es inmaculada, no es obra de ella, y lo mismo cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Y el contemplar cómo Él en su corazón carga con esas enfermedades, con esas flaquezas, nos ayuda también a prestar más atención al sufrimiento y a la necesidad de los demás. La contemplación en la adoración del costado traspasado de la lanza nos sensibiliza ante la voluntad salvífica de Dios. La voluntad de Dios es una voluntad salvífica. En su perdón, Él quiere transformarnos a todos y a cada uno. Esa es su voluntad. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces nos hace también capaces de confiar en su amor salvífico y misericordioso. Y al mismo tiempo nos refuerza en el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. Entonces fíjense que mis seres queridos, todos están envueltos en este amor salvífico y misericordioso. Puedo confiarlos al amor de Dios, no confiarlos a mis juicios, a mis agendas, a todos estos juicios de mi corazón caído, ¿cierto? Que Dios nos pide entregarle para que nos convirtamos en sus instrumentos, para que yo me dedique cada día a responder al amor de Dios, para que sea regado la humanidad entera de las aguas de su amor y de su misericordia. Los dones recibidos del costado abierto del que han salido sangre y agua hacen que nuestra vida se conviertan también para los demás en manantial de los que emanan ríos de agua viva. Juan 7:38. Ahí es cuando empieza uno a ver lo lejos que está del cristianismo, lo lejos que está uno todos los días del amor de Dios, como cada día necesitamos convertirnos, conocer el amor, experimentarlo, para que vaya expulsando el temor y podamos empezarnos a tratar por dentro de manera benigna, de manera misericordiosa, para que podamos tratar a los demás desde la misericordia, desde la mirada compasiva. La experiencia del amor surgida del culto del costado traspasado del Redentor nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás.
¿A qué se refiere a esto? A que nuestro corazón, con nuestra naturaleza caída, tiende a que soy cristiano es para que yo me salve, porque yo me voy a ir al cielo, porque yo estoy bien, porque yo. Y entonces nos repliega nuestro propio egoísmo y nos hace no ver al otro y no vivir el cristianismo como algo en donde yo comulgo para que otros reciban, no para yo irme al cielo. Ese replegarnos en nosotros es de lo que nos salva la experiencia del amor de Dios y nos hace más disponibles a una vida para los demás. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros y también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Este es el sentido de nuestra vida, es asociarnos al amor de Dios, entregar nuestra vida cada día, sobre todo en los sacramentos donde, por ejemplo, en la Eucaristía podemos ir y llevar nuestra ofrenda. Esto mío de hoy, todas estas deficiencias, flaquezas, todo lo llevo hoy para que Jesús lo transforme y yo llevo en nombre de otros todo esto para que Dios lo transforme. Por ejemplo, las debilidades de carácter. Todos los seres humanos tenemos debilidades de carácter, pero Él invita a algunos a llevárselos a su cena pascual, en donde nos recibe en el corazón, en su corazón traspasado y lo transforma, ¿cierto? Entonces, yo todos los días estoy llamada a entregarle al amor todo lo mío para que lo transforme y para que otros reciban este amor. Esto no tiene que ver con lo que yo vaya y le diga a los demás. O sea, el apostolado tiene lugar sobre todo de un modo invisible, de un modo misterioso, porque todos estamos ligados por unos vasos comunicantes. Primero la familia y así a nuestro alrededor Dios ha permitido que nuestra vida esté unida a otros seres humanos que no conocemos, no sabemos quiénes son nuestros hijos espirituales. La maternidad espiritual hace parte fundamental de la Iglesia. Todos nosotros estamos llamados como María a participar de esta maternidad espiritual. Y esta maternidad espiritual surge de este culto al amor, de esta entrega al amor, de este conocimiento del amor, de Cristo traspasado, de quien sale agua y sangre, que es lo que representa los sacramentos. Entonces, la vida sacramental es la que nutre nuestra vida diaria y es la que nutre nuestro verdadero apostolado como maternidad espiritual. Como les digo, en la Iglesia no se trata de hacer obras en primer lugar, sino en esta entrega íntima al Sagrado Corazón de Jesús, esta entrega íntima en lo íntimo de nuestro corazón, en donde solo Dios ve y contempla, y de ahí brotan estos frutos que no tenemos que ver. Quien, por ejemplo, Santa Teresita es patrona de las misiones y vivía en un convento donde vivía vida contemplativa sin salir al exterior, pero es patrona de las misiones, ¿verdad? Porque esta intimidad con el corazón de Jesús, este culto al amor, ella se entregó en manos del amor para que Jesús derramara sobre ella toda esta ternura que otros rechazan. Y al recibir ella toda esta ternura que otros rechazan, esos que lo rechazan a través de ella pueden abrir su corazón. Jesús ha querido asociarnos a su amor, a su corazón. Entonces, el culto del amor que se hace visible en el misterio de la cruz, representado en toda celebración eucarística, constituye, por tanto, el fundamento para que podamos convertirnos en personas capaces de amar y de entregarse. Entonces, el amor no es algo que yo hago contemplando desde fuera a Cristo, sino que es una capacidad, es algo para lo que Dios me capacita a través de ir y entregarle mi incapacidad para amar, porque eso es lo nuestro, la incapacidad para amar, la incapacidad de tener misericordia incluso conmigo misma. No tenemos misericordia, no nos brota misericordia en nuestra naturaleza caída, nos brota la impaciencia, la intolerancia, la decepción, el rencor. Eso es lo que nos brota de manera natural. Entonces,
Cristo nos dice, ven a mí, tráeme todo eso que es tuyo y yo te hago capaz de amar para que nadie se gloríe, diría San Pablo, ¿verdad? Que nadie se gloríe. Entonces, al convertirnos en instrumentos en las manos de Cristo, solo así podemos ser heraldos creíbles de su amor. ¿Somos heraldos creíbles de su amor? ¿Qué es lo que los demás reciben de nosotros? Y esta apertura a la voluntad de Dios, a su voluntad salvífica, no es, la voluntad de Dios no es si voy a comer hoy carne o pollo, no, es su voluntad salvífica y el hacerme instrumento en sus manos para la salvación del mundo. Esta apertura a la voluntad de Dios, sin embargo, debe renovarse en todo momento. El amor nunca se da por concluido y completado. Como diría el padre Tadeusz Dacher, la fe de hoy no me alcanza para mañana, es la de hoy. La contemplación del costado traspasado por la lanza en la que resplandece la voluntad sin confines de salvación por parte de Dios no puede ser considerada, por lo tanto, como una forma pasajera de culto o de devoción. La adoración del amor de Dios que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado, su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. De manera que el culto al Sagrado Corazón de Jesús está en el centro de nuestro cristianismo. Por eso el Papa con esta carta quiere estimular a nuestros corazones para responder cada vez con más fervor al amor del corazón de Cristo. Bueno, queridos oyentes, los invito a leer estos documentos que tenemos, este legado del Papa Benedicto XVI. Pueden encontrarlo en la página del Vaticano, www.vatican.va, con B chiquita. Los invito para que beban directamente de su legado tan maravilloso. El Papa, el apóstol del amor de Dios, es el Papa Benedicto XVI, el apóstol de la intimidad con Dios. Aprendamos de él este misterio profundo del amor de Dios para que cada día nos entreguemos más y podamos ser modelados según el amor y la misericordia de Dios. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.